En la Radio Canaria, Episodios Insulares, con Paola Llinares. Sabemos bien poco de las mujeres indígenas canarias y mucho de lo que sabemos está rodeado de mitos y leyendas. Hoy les invitamos a redescubrir el papel de la mujer en la sociedad indígena canaria, a descolonizar la historia del archipiélago intentando alejarnos del inevitable sesgo que ha trascendido a través de las crónicas de la conquista. Repensar nuestra historia desde la voz de las mujeres. Eso es lo que vamos a intentar hacer hoy con la ayuda de Laura González Carracedo, quien ha realizado una tesis titulada Bajo la mirada del colonizador, imaginarios y representaciones de las mujeres canarias a través de las fuentes escritas de los siglos XIV al XVI. Laura, ¿qué tal? Bienvenida. Hola, muchas gracias por invitarme a estar por aquí. Bueno, gracias por venir a la entrevista. Hace usted una revisión de la narrativa tradicional sobre el papel de las mujeres en la sociedad indígena canaria. Sin embargo, todo lo que nos ha llegado de la población indígena nos lo han contado otros, no lo contaron ellos mismos. ¿Cómo reconstruye la experiencia femenina si no han quedado testimonios directos y los indirectos tienen sesgos, como veremos, etnocéntricos, androcéntricos, etcétera? Bueno, esa quizás es como la gran pregunta, ¿no? El gran reto al que no solo nos enfrentamos nosotras como historiadoras de Canarias, sino en verdad es como el gran reto de todas las historiadoras de estudios de género y feministas, porque al final estamos muy acostumbradas como a recoger y analizar de forma muy minuciosa las fuentes, porque nos estamos acercando a sujetos invisibilizados totalmente, tanto en el discurso de las fuentes como también en la historiografía. Y entonces, pues este rastreo es como muy complejo, cuando además son mujeres, como sabemos en Canarias, pues que sufrieron un proceso de conquista y colonización. Y a mí me gusta mucho recordar una frase de una estudiosa poscolonial, de Gayatri Spivak, porque un poco también me baso en esa teoría, ¿no? En mi tesis. Y creo que al final los sujetos femeninos históricos pues a veces no tienen historia, o parece, ¿no? Y entonces creo que ese reto pues nosotras lo intentamos contemplar desde el método histórico, y analizando no solo buscamos y no he solo buscado la experiencia de mujeres en concreto, ¿no? Particulares, sino he utilizado el género en su parte relacional, entendiendo que al final también hay que estudiar pues cómo se construyó la masculinidad y la feminidad y todos esos espacios sociales, no solo las mujeres. De hecho, pues tenía súper claro que no iba a encontrar referencias como muy concretas, pero sí que pensaba que era algo importante. Y solo por dar tal sí como algún ejemplo y contestar un poco la pregunta con un ejemplo más concreto, por ejemplo, una crónica portuguesa de Anes de Surara, de mediados del siglo XV, él hace como una mención muy por encima sobre la alimentación de las criaturas, de los hijos e hijas de las mujeres de Gran Canaria, y dice que les alimentan con leche de cabra, y eso lo hace porque le desagrada realmente, pero es como ese resquicio que tenemos las historiadoras para acceder pues a una experiencia tan concreta y tan cotidiana como alimentar a los niños y las niñas, ¿no? Entonces un poco eso sería el reto y las respuestas que vamos encontrando. ¿Y qué imagen nos ha llegado a través de las crónicas de las mujeres guanches, y cuánto se aleja esta de la imagen real? Mira, pues yo creo que sobre todo hay que tener en cuenta como la dimensión insular, ¿no? No hay a pesar de que las crónicas al final hacen también generalizaciones, pero en muchos casos nos hablan de las islas concretas. Sobre todo pues en los textos ya del siglo XVI, de Leonardo Torriani, Fray Alonso de Espinosa, o las crónicas de Gran Canaria, de la conquista de Gran Canaria, pues se identifican como las costumbres por islas, y sobre todo la mirada que tienen estos escritores es que las mujeres canarias estaban totalmente alejadas de las virtudes cristianas, ¿no? Son un sujeto que en las primeras crónicas de inicios del siglo, tanto de finales del siglo XIV como del siglo XV,
incluso las identifican desde la bestialización, ¿no? Un discurso que considera a las personas como infieles, alejadas de las costumbres cristianas, y las mujeres incluso pues más alejadas que los hombres, porque se consideraban en este discurso desde la inferiorización. Y luego sí que hay un cambio porque hay como una imagen más romantizada de las mujeres indígenas, sobre todo pues a finales del siglo XVI y ya en el siglo XVII pues se hace más patente. Y las mujeres indígenas pues empiezan a estar como más, se consideran más hermosas, con cierta pureza, inocencia, se blanquean también físicamente desde el punto de vista del discurso más de la diferencia de etnia, ¿no? Nos interesa también cómo se blanquea la imagen a nivel físico. Entonces, bueno, al final las crónicas pues interpretan según las categorías que usaban ellos, que era las mujeres podían ser doncellas, esposas o viudas, y las mujeres indígenas canarias pues también se incluyeron dentro de esas categorías, ¿no? Bajo la mirada cristiana. En esta isla las mujeres no tienen leche en sus pechos y alimentan a sus hijos con la boca, y por eso generalmente tienen el labio inferior más alargado que el superior, lo que resulta muy desagradable. En las otras islas no lo hacen así, sino que amamantan a sus hijos al pecho, como se hace en tierra de cristianos. Pasaje del Le Canarien sobre las costumbres de las madres guanches, siglo XV. Y si la mujer guanche no fue pasiva, como ha trascendido de acuerdo a las crónicas, ¿cómo era la mujer guanche y qué papel tenía en la sociedad canaria? Pues bueno, me voy a detener un poquito más en esto porque creo que también incluso el concepto o la etiqueta de mujer guanche hasta podríamos, o a través de la investigación, creo que se puede poner en duda sobre todo abrirse a la diversidad y a las diferencias que había en ese papel que jugaron, como tú comentas, porque, y esto también muchas compañeras y compañeros de arqueología lo argumentan, ¿no? Porque a nivel cronológico no tenía nada que ver, pues, las mujeres guanches y canarias o de las diversas islas en los siglos XIV y XV, en ese proceso de contacto y de conquista, que es lo que yo he analizado, con los siglos anteriores que fueron muy amplios, ¿no? Entonces, a nivel cronológico hubo diferencias. Y luego, a nivel social, de contexto, lo que he analizado yo más en esos momentos, también había mujeres muy diversas. No tenía nada que ver el papel de una mujer de la élite insular de Gran Canaria, por ejemplo, con mujeres de otros estratos sociales o aquellas que tenían más relación con aspectos rituales, que tenían un prestigio social. Entonces creo que esa mirada diversa es importante tenerla en cuenta. Y luego algo que quizás es incluso más complejo, que realmente yo no puedo resolver, es que para saber qué papel tenían, tendríamos que incluso que entender cómo concebía estas sociedades insulares, Amasí Canarias, cómo concebían ellos y ellas la diferencia sexual y si esa diferencia era realmente significativa y generaba jerarquías, ¿no?, en la sociedad. Y un poco esto se ha resuelto pues también desde los estudios bioantropológicos. Hay una tesis que ha salido también recientemente del doctor Yared Carballo, que él analiza pues esas diferencias entre la actividad que tuvieron en vida las mujeres y los hombres de las islas occidentales y concluye pues que quizá no eran tan marcadas, que sí que las mujeres se dedicaban más tiempo a las tareas manuales, pero dentro de procesos más amplios de producción textil, por ejemplo, en las que también participaban los hombres, y en general las crónicas nos hablan pues de la participación en las tareas agrícolas, en el mantenimiento también de la sociedad a nivel de los cuidados en general, también su relación con el embalsamamiento en el proceso de la muerte. Las mujeres también aparecen en episodios de lucha, de conquista, sobre todo en el caso de La Palma, y también en general está documentado a través de las fuentes y de la arqueología su trabajo en el pastoreo. Se documentan y aparecen niñas, niños y mujeres dedicándose a la labor del pastoreo. Entonces un poco serían esos papeles muy diferentes, pero que creo que sí que son posibles de rescatar con la fuente. Y sabemos que la sociedad canaria era una sociedad matrilineal. ¿Qué significa eso y cómo fue visto en la lectura que hacían los europeos en los siglos XVI, XVII y siglo XV? Pues sí, efectivamente, en las crónicas, en algunos de los textos concretos, se habla de ese patrón de herencia matrilineal, sobre todo en las élites, y yo creo que no se puede extender a toda la sociedad, y en el caso de algunas islas, claramente en la de Gran Canaria, y también para La Gomera, parece que podemos interpretar esto. Y bueno, los cronistas leyeron esto
desde, digamos, su lógica del matrimonio cristiano, y les parecía que pues toda norma que saliera de esa norma monógama, ¿no?, de matrimonio, pues era considerada una, digamos, como una moral ociosa o laxa. De hecho, pues tienen muchas críticas en el caso de las costumbres de La Gomera en relación con esto. Pero claro, en estas sociedades, pues si no estaban presentes conceptos cristianos como la protección de la honra, ¿no?, femenina, pues se entiende que no funcionara de la misma manera, y por eso pues se critica desde la mirada cristiana. Y hay autores, por ejemplo, como Andrés Bernaldez, que sí que le da como más agencia a las mujeres de Gran Canaria, porque dice que ellas son las que decidían también con qué hombre de la élite querían tener esa relación sexual para luego entrar en matrimonio. Ellos entienden matrimonio, ¿no?, pero sabemos que es un concepto etnocéntrico también. Pero bueno, hay algunos que les dan como más agencia a las mujeres y otros que simplemente las observan desde la pasividad total. Y para hacer el estudio suyo revisa las crónicas de los conquistadores, pero también otros documentos. ¿En qué documentos se ha apoyado? Pues en este caso, y me encanta que me preguntes esto porque fue una parte muy emocionante también de la investigación, me apoyé en documentación notarial de la primera mitad del siglo XVI y en particular en testamentos. Pero lo importante de estos testamentos, que fueron otorgados por mujeres naturales, se denominaban así en ese momento, procedentes de Gran Canaria, La Gomera y Tenerife, es decir, eran mujeres indígenas ya digamos en la plena sociedad, en los inicios de la sociedad colonial. Y los he extraído, se conservan la mayoría en el Archivo Histórico Provincial de Tenerife, pero me he servido de las transcripciones de Leopoldo Tavares de Nava y Lorenzo Santana, que además se pueden consultar en la colección digital del Instituto de Estudios Canarios, que les invito a que lo hagan porque es un trabajo minucioso y que yo creo que tanto a las personas que investigamos este tema como en general al público de Canarias, es una documentación muy rica para el estudio. Y en cuanto a los testamentos de estas mujeres, ¿qué nos pueden contar de ellas? ¿Qué otras visiones nos pueden aportar a las que más se conocen, que son las de las crónicas, por ejemplo? Pues mira, yo creo que la fuente, el testamento como fuente, a pesar de que su condición fue que se realizó para la muerte, realmente nos habla de la vida cotidiana y de la experiencia muy concreta de estas mujeres. Entonces, tanto para el caso de Canarias como para otros territorios, realmente es una de las fuentes que más utilizan las historiadoras de las mujeres, sobre todo que estamos investigando pues ese antiguo régimen, ¿no?, la etapa moderna, porque era el único documento legal que en principio por voluntad propia emitían las mujeres a través de un escribano, ¿no? Tiene también sus límites, que tampoco me voy a extender, pero bueno, que en general en los testamentos podemos encontrar las deudas que tenían, los bienes, a veces incluso inventariados, cómo era el patrón de herencia, los pleitos que tenían también en vida para proteger sus bienes, los matrimonios o los diferentes matrimonios a lo largo de la vida, la red de familiares, podemos saber hasta cómo se vestían porque hablan del ajuar textil que muchas veces dejaban a otras mujeres de su familia o a sus hijas, ¿no? Entonces, básicamente, nos hablan de la vida cotidiana y creo que esa es la gran potencia de esta fuente y lo veía súper necesario para contrarrestar la imagen estereotipada de las crónicas, ¿no? Uh-huh. Testamentos que también le han dado pistas sobre la posición social de muchas mujeres indígenas canarias tras la colonización. ¿Qué ha descubierto en este sentido? Pues mira, es muy interesante porque también ha habido numerosos estudios en este tema, pero encontramos como tres grandes grupos, sobre todo según la isla a la que pertenecían. Hubo un grupo de mujeres canarias de la isla de Gran Canaria que recibieron tierras en Tenerife y por lo tanto eran propietarias porque ellas estaban relacionadas o en matrimonio o siendo hijas de conquistadores canarios que participaron en la conquista de Tenerife. Entonces la mayoría pues provenía de esa familia del Guanarteme de Gáldar y se diferenciaban de otros grupos porque realmente tenían bastantes recursos económicos y sobre todo pues las localizamos y las documentamos en la zona de Buenavista, los Realejos y La Guancha. Y luego las mujeres gomeras también recibieron algunas tierras en Tenerife, pero aquí vemos un poquito más de diversidad y vemos que algunas incluso se declaran pobres, que tenían pocos bienes y además la mayor parte venía de la familia de Fernando Aguaberque
y las encontramos en Tegueste y en San Cristóbal de la Laguna. Conservamos además el testamento de la esposa de Fernando Aguaberque, que se llamaba María Fernández, y el testamento es de 1517. Y luego, con respecto a las guanches, pues también hay un poco más de diferencias, algunas que pertenecían a esos bandos de paces y tenían más vinculación con las antiguas élites de la isla, y otras con menos recursos. Incluso pues algunas que continuaban sin conocer la lengua castellana, que es una vía de análisis súper interesante. Y en general, si hablamos un poco de esto, de qué posición social tenía, hay un dato que creo que es interesante, y es que muchas de ellas, las que tenían recursos económicos, entre sus bienes también poseían mujeres esclavizadas. Entonces creo que ese punto, desde la postura teórica que un poco yo utilizo en mi investigación, que es feminista y también interseccional, creo que es importante tener en cuenta esto, ¿no? Cómo también había relaciones de poder entre las propias mujeres. Y siendo Ibaya dotada de hermosura, dedicada primero al culto de sus ceremonias, como en Canarias las doncellas marimaguas, que guardaban clausura, vivía sola con su madre en las cuevas de Huachedún, término donde tenía sus cortijos Hernán Peraza. Tomás Marín de Cubas en Historia de las 7 Islas de Canarias, siglo XVII. Y revisa una parte que me parece muy interesante, que son los mitos que todos conocemos, Guayarmina, Dácil. ¿Qué reinterpretación hace usted de esos mitos una vez lo despoja de las leyendas que hay sobre ellos? Sí, la verdad que, bueno, estos mitos realmente yo creo que se pueden considerar como los mitos fundacionales del discurso que legitimó la conquista, pero desde, digamos, la mirada del pacto pacífico, ¿no?, y de mestizaje idílico, materializado entre un hombre conquistador y una mujer indígena, ¿no? Y esto también se ha estudiado mucho desde los estudios literarios, más desde el género y de la teoría queer, y cómo realmente hay como una especie de mirada pornotópica, se ha hablado, ¿no?, de cómo el conquistador que tiene una relación sexual o amorosa, ¿no?, romántica en los términos del siglo XVII, pues al final está representando la conquista del territorio también. Y aparte de eso, pues yo creo que todos estos mitos, bajo estas leyendas, también hacen referencia a experiencias reales, históricas, pues de mujeres que fueron objeto de intercambio, fueron un vehículo colonial, y que además se identificaba que su capacidad de someterse era una virtud cristiana, y por lo tanto también siguieron reproduciéndose en el discurso. Y, por ejemplo, por vincularlo con el tema de los testamentos, se conserva un testamento de 1520 de una mujer guanche llamada Francisca del Castillo, y pues se ha interpretado que ella fue como la inspiración de Antonio de Viana para el mito de Dácil, porque era la esposa de Gonzalo del Castillo. Y sin embargo, en ese testamento sabemos que probablemente Antonio de Viana pues se tomó muchos más referentes, ¿no? Pero en su testamento de esta mujer guanche vemos cómo tenía una gestión de sus recursos, tenía una cierta, vemos una agencia y no tanto esa figura pasiva. Entonces yo creo que reformular estos mitos o reinterpretarlos es buscar pues esa agencia histórica que pudieron tener, y sobre todo pues insistir en la mirada profundamente masculinizada que representan. Uh-huh. En relación a esto, dice usted también que el cuerpo femenino se usó como territorio de poder. Uh-huh. ¿Cómo podemos ver esto reflejado? ¿Qué significa exactamente? Sí, a ver, esto viene un poco como de mi formación más teórica e inspirada en los feminismos indígenas y decoloniales latinoamericanos fundamentalmente, y estas feministas pues usan el concepto de cuerpo-territorio y tratan de expresar cómo la conquista de un cuerpo femenino pues representa fundamentalmente ese dominio colonial, ¿no? Porque a través de los mitos se ve muy claramente, porque se utilizan como para legitimar y para explicar por qué pues una población se rindió, ¿no?, ante la conquista. Y además, pues en los pactos, los famosos pactos de las diferentes islas, que están muy bien documentados, pues se observa como al final la negociación era masculina, ¿no?, entre hombres conquistadores y hombres indígenas, con lo cual las mujeres quedaron a un lado de esa negociación colonial de forma histórica, ¿no? Y entonces podemos decir que sí que pudieron ser herramientas y armas de guerra. Entonces un poco ese sería una interpretación, digamos,
de cómo el cuerpo femenino pues fue instrumentalizado desde la conquista. Hablábamos antes de los mitos, también tenemos que hablar de las princesas indígenas. ¿Quiénes fueron realmente y cuánto de verdad hay en lo que ha trascendido de ellas? Sí, bueno, las princesas indígenas que han estado como muy idealizadas, realmente el propio concepto de princesa sabemos que es etnocéntrico, ¿no? Que no tiene un valor real para estas poblaciones insulares antes de la conquista, pero sobre todo creo que se idealizaron más a través de la literatura, como hemos dicho con los poemas de Viana o toda la cronística Gran Canaria del siglo XVII, pero de nuevo insisto que bajo ese mito y esa idealización pues había una realidad histórica, ¿no? De episodios de violencia propio de las guerras de conquistas, ¿no? En las que las mujeres jóvenes y niñas se trasladaron de forma forzosa y fueron objetos de pacto, ¿no? Para los matrimonios, pero tampoco creo que solo nos tengamos que quedar con la imagen de la violencia, sino también eso nos habla de ciertas mujeres que tenían posturas de referencia en su comunidad, que tenían ciertos privilegios y un peso en la memoria colectiva de esas sociedades. Entonces, creo que son esas dos vías las que tenemos que tener en cuenta para mirar de forma un poco más renovada a esas princesas indígenas, entre comillas. Uh-huh. Y las arimaguadas también, ¿cómo podemos renovar esa mirada? Son conocidas como una especie de vírgenes consagradas al culto. ¿Quiénes eran realmente? ¿Cómo las ha reinterpretado? Sí, a ver, la verdad que esto es otro de los grandes, como de los grandes ejes que se pueden reinterpretar, aunque yo creo, y no tengo la posibilidad de decirte quiénes eran realmente. De hecho, me parece que casi no es una finalidad desde mi postura como historiadora, ¿no? Porque me parece muy complicado a través además de las fuentes documentales de rastrear esto, pero lo que sí puedo decir, como he analizado ese cambio en el discurso, es que al final las figuras de las maguadas o arimaguadas han pervivido porque los cronistas las entendieron como virtuosas, porque ellas eran vírgenes, eran castas. Entonces, a través de su mirada se perpetuó y se hicieron sujetos visibles en el discurso. Y muchas otras que no formaban parte quizá de esas virtudes se quedaron fuera del discurso y no podemos acceder a ellas. Pero además también la historiografía posteriormente, en torno a los 80 y la década de los 80 y los 90, como que les dio un papel también muy romantizado como unas especies de guardianas de la sexualidad. Y yo creo que ahí también hay una visión algo esencialista, una mirada masculina que vincula a las mujeres pues con la reproducción, y yo creo que tampoco deberíamos caer en ese tipo de interpretación. Y yo creo que a través de las fuentes lo que podríamos saber es un poco lo siguiente, que estas mujeres pues pertenecían a una institución que tenía un papel central para la élite indígena de Gran Canaria. No creo que se pueda ampliar a otras islas y tampoco a otros sectores de la sociedad, y que pues en esa institución hubo mujeres que tenían cierto poder y cierto espacio de agencia dentro de la comunidad, pero esa institución a su vez estaba sujeta a una jerarquía masculina que controlaba la sexualidad de las mujeres. Entonces un poco esa sería como la visión que podría yo aportar, y no te digo que no es definitiva y probablemente hay otras interpretaciones, pero un poco lo que te podría decir. Las mujeres eran más valientes que ellos. En las emergencias iban ellas adelante y peleaban virilmente, con pieles y con varas largas. Y a pesar de que sus representaciones reflejan cierto binarismo entre los cuerpos masculinos y femeninos, no le contradice la idea de atribuir virilidad a las mujeres indígenas. Descripción e historia del Reino de las Islas Canarias, Leonardo Torriani, 1588. Y sostiene usted que la colonización no fue solo pérdida, también fue un proceso de reconfiguración cultural. ¿Qué papel jugaron las mujeres indígenas en esta reconfiguración? Pues sí, en esta idea reflexiono sobre todo con los testamentos que hemos comentado, porque también hay muchos estudios que insisten como la gran parte de la población que sobrevivió a esa conquista, por ejemplo en el caso de Tenerife, fue femenina, y cómo se fueron adaptando a los moldes de la nueva sociedad colonial, pero esa adaptación no fue lineal y también pervivieron algunas de sus costumbres. Quizá el ejemplo más claro es el que comentaba antes de algunas de ellas que no hablaban castellano.
Por ejemplo, en los testamentos tenemos a mujeres que, incluso, por poner un ejemplo muy concreto, una mujer llamada Catalina Camacha, que en 1540 hace testamento, ella ya es anciana y está enferma, pero otorga un testamento sin saber castellano, pero sin embargo recurre a un documento institucional castellano para proteger su herencia, ¿no? Que la verdad que la pobre tampoco tenía muchos recursos, pero a lo que quiero llegar es como que no podemos entender que hubo un proceso lineal en el que dejaron atrás todas sus costumbres y totalmente se amoldaron a la nueva norma, sino que fue un proceso más complejo, con muchas aristas, en las que ellas, en sus espacios domésticos, que fue a donde les recluyó la nueva sociedad colonial, a lo mejor seguían manteniendo algunas de sus costumbres relacionadas con la lengua, la alimentación, y bueno, pues tampoco creo que esas pervivencias se tengan que leer como esencias, ¿no?, sino que se resignificaron en ese proceso, y creo que ahí está un poco la clave de comprender la complejidad de este proceso histórico. Señala que estas adaptaciones fueron distintas según la isla de procedencia de las mujeres. Sí, como comentaba antes, las mujeres canarias que tenían tierras y eran propietarias, pues estaban en un estatus bastante superior a otras mujeres, también podían ser canarias, pero sobre todo guanches y gomeras. Entonces ellas, pues a través de sus testamentos vemos que tienen también riquezas diversas que están vinculadas al ámbito del cultivo del vino, que además es una vía muy interesante también de reinterpretación de la historia de Tenerife, ¿no? Como ese primer ciclo vitivinícola, hay mujeres canarias de la isla de Gran Canaria que formaban parte de esas primeras haciendas de cultivo. Entonces, de esa manera, pues se adaptaron según su postura, ¿no?, de estatus. De hecho, esto es una tesis que tampoco defiendo solo yo, sino desde inicios a principios de los años 2000, el estudio de Sergio Baucels Mesa hablaba un poco de esto, de cómo hubo una adaptación más vinculada con, él decía, la clase social, ¿no?, desde el punto de vista más materialista, pero desde el estatus, y no tanto que tenía que ver con la etnia, ¿no? Según la postura social y los recursos que tuvieras, pues igual te podías o marginar directamente y continuar con las costumbres indígenas, o a lo mejor tenías esa oportunidad de movilidad social en la nueva sociedad. Entonces creo que también tenía más que ver con esto. ¿Cómo cree que cambia nuestra comprensión del pasado canario? ¿Cómo ha cambiado su comprensión también al incorporar esta visión? Bueno, yo creo que insistiría un poco en cómo entender que la realidad histórica del pasado canario fue compleja y diversa, que se aleja como de esos binarios, ¿no?, de la idea de vencedores y vencidos, o incluso de la propia concepción de género binaria entre hombre y mujer. Creo que desnaturalizar todo eso nos permite también tener una herramienta para el presente, ¿no? Nos dota de empatía, de comprensión ante nuestra realidad, que también es muy compleja. Entonces, yo sobre todo tengo esta postura desde el pensar históricamente, que es la herramienta que nos da para el presente. Y también esa lectura más diversa del pasado pues nos ayuda a desmitificar las típicas imágenes, ¿no?, con las que hemos crecido, que están tan masculinizadas, como esos menseyes y guanartemes fuertes y grandes, y esas jóvenes indígenas, guanches y canarias como débiles, hermosas, ¿no?, y erotizadas. Y creo que al final ver la agencia que tuvieron las mujeres en nuestra historia, la supervivencia y adaptación en un proceso tan difícil como fue una colonización, pues creo que nos dota de herramientas para el presente, que al final yo creo que la función social que tiene la historia. Uh-huh. Bueno, pues Laura González Carracedo, muchísimas gracias por presentarnos esta otra cara de ese prisma que forma la cultura guanche y permitirnos verla desde este otro punto de vista, ¿no?, que ha sido tan olvidado durante mucho tiempo, y que por suerte en los últimos años pues se empieza a conocer un poco más de esas visiones femeninas, de la población infantil también. Así que gracias, Laura, y seguiremos pendientes de las próximas investigaciones que lleva a cabo. Muchísimas gracias a ti, me ha encantado la entrevista.
Es todo, gracias a Fernán González por el montaje y a Manuel Navas y a Andrea Pérez Méndez por dar voz a los textos históricos. Un saludo.